Ya. Vamos a iniciar. Habían quedado con el auxiliar Farid, ¿no ve? Me dijo que avanzaron hasta triángulos del cuello, hasta músculo, digamos, ¿no? Y nos faltaría lo que son triángulos, ¿no ve? ¿Quedaron ahí? ¿O faltó algo de músculos? Ya, vamos a continuar entonces con lo que son triángulos del cuello. Ya, en triángulos del cuello vamos a tener que hay tres regiones en total del cuello. ¿Les explicó cómo estaba delimitado el cuello? ¿Cuál era sus límites, jóvenes, o no? Ya. El cuello está delimitado por quién? Por el borde inferior de lo que es la mandíbula, que se proyecta hasta la base del cráneo, apófisis mastoides, ya occipital hasta abajo. ¿Ya? Entonces, su límite inferior pues sería el borde superior de la clavícula, el trapecio, ya que me va a estar delimitando también posteriormente. Entonces, ahí ya tendríamos a la región del cuello. Se dice que esta región del cuello está dividida en dos, ya, en una región cervical anterior o lo que llamamos el triángulo anterior del cuello. ¿Y por qué está dividida? Por este músculo, ya que es el músculo esternocleidomastoideo, ya. Su mismo nombre dice las inserciones, que además ya lo han visto, y tenemos aquí la región del triángulo posterior, ¿ya? Entonces, en el triángulo anterior vamos a ver que va a haber otros cuatro, y dentro de esos cuatro van a haber otros. Y en el libro esta parte, cuando llegamos a músculos, no nos los describe. ¿Dónde nos los describe? En topografía. Pero en topografía no describe todos los triángulos. Estos triángulos son descritos en libros de cirugía en su parte anatómica que ellos toman como referencia para ciertas regiones, para determinadas cirugías. Entonces, de ahí hemos sacado esto. Por ende, yo les voy a pasar el contenido de la diapositiva de otros libros donde van a encontrar esta información. Solo se encuentran ciertos triángulos en su libro de topografía de Rubiere, no todos, ¿ya? Entonces, en el triángulo anterior tenemos a lo que es el triángulo submentoniano, que es impar, al submandibular, al carotidio y al muscular. Ya, el submandibular tiene lo que es el triángulo lingual o de Pirogov, y tenemos al hiato iogloso miloioideo. Ya, entonces, todo esto lo que nos permite, bueno, ya es ver eh, el cuello por regiones, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar cierto contenido, ¿no? En el triángulo carotidio vamos a tener al triángulo de Beclar, al de Guyon y al de Farabeuf. Y en el triángulo muscular vamos a encontrar algo muy importante que es el rombo de la traqueotomía, el sitio donde nosotros tenemos que hacer una incisión para realizar una traqueotomía. En el triángulo posterior vamos a tener al triángulo occipital y al triángulo homoclavicular. Y estos dos triángulos están divididos por el músculo homoioideo. Y la región esternocleidomastoidea tenemos entre sus dos cabezas lo que es el triángulo de Sedillot, ¿ya? Un triángulo muy importante porque por ahí en su fondo de ese triángulo, también llamado triángulo supraclavicular menor, ya justo en ese espacio va a estar discurriendo un nervio que es el nervio frénico. ¿Ya? Entonces acá tenemos los dos triángulos, ¿ya? La región cervical anterior habíamos dicho que estaba delimitado por quién, por el esternocleidomastoideo. Luego tenemos ya los diversos triángulos, ¿no? Entre estos tenemos primero al triángulo submentoniano, al triángulo carotidio, tenemos al triángulo muscular y tenemos al submentoniano, ¿no? Entonces, ahí los tenemos. Vamos a iniciar por el triángulo submentoniano, o también llamado suprayoideo. Este triángulo submentoniano o suprayoideo, espérenme un minutico, por favor. Necesito ir a cerrar mi puerta. Ya, volvemos. Ahí donde estamos. Ahora sí. Ya, continuamos con el triángulo submentoniano suprayoideo. Vamos a ver primero sus límites.
Veamos que como este triángulo es impar, va a tener límites, lo que son laterales, que encontramos acá, miren, lo que es el vientre anterior del músculo digástrico. Entonces, ese es su límite, ¿ya? Inferiormente, ¿qué tenemos? Al hueso, hioides. Entonces, esos son los límites. Pero ahora, no se conformen con que, ese músculo digástrico, borde superior del hioides, es todo, porque lo vemos ahí y están todos, ¿no? ¿Ya? Y nos tenemos que también aprender qué músculo hay aquí abajo, que ya lo han visto, uno de los músculos suprayoideos. Ese de ahí, ¿cuál sería? ¿Nadie? A ver, ¿quiénes están presentes? ¿Nadie se anima? ¿Qué músculo es ese? ¿No es el miloioideo? El miloioideo. El miloioideo es el que forma lo que es un diafragma a nivel de la cavidad bucal también. Ya es el suelo. Ya es un músculo muy firme, por lo que en esta región suprayoidea es fundamental en este tipo de triángulos. ¿Ya? El miloioideo. El techo, que va a ser el músculo más superficial en esta región, que sería el músculo platisma, aunque Rubiere lo describe a platisma como en la región facial por las acciones voluntarias que tiene, es mejor describir a platisma en la región cervical. Es un músculo muy delgado. A la disección, solo los que diseccionan desde un plano superficial son capaces de verlo, ¿ya? Si uno hace un corte profundo e intenta verlo al platisma, nunca lo va a ver. Tiene que ser un corte muy seguido de la piel, ¿ya? Entonces, esos serían los límites. ¿Cuál es el contenido, jóvenes, de este triángulo? Pues ganglios linfáticos y lo más importante es las venas submentonianas, porque de estas venas submentonianas jóvenes va a estar naciendo que la vena yugular anterior. Ya, miren, estas venas yugular anterior, ahí, ¿no? Estas se interconectan y van a desembocar a nivel de la vena yugular interna. ¿Ya? Entonces, ese es algo muy, muy, muy importante. A veces llegan también a desembocar en la yugular externa, ¿ya? Tiene diversos puntos de desembocadura la vena yugular anterior, ¿ya? Ojo con ese detalle. Ya aquí están naciendo las venas submentonianas, donde nace la vena yugular anterior. Ahora tenemos al triángulo submandibular o digástrico, ¿ya? Sus límites de este, miren, ¿cuál sería? Viendo la imagen, el borde inferior de quién, del músculo. Y bueno, primero el borde inferior de lo que es la mandíbula, luego ¿qué tenemos? El borde superior de quién, de los dos vientres del músculo digástrico, ¿no? Miren, acá vemos muy perfectamente el tendón intermedio de quién, del músculo digástrico, yendo a insertarse ¿dónde? En el hioides, ¿ya? Entonces, su límite superior, la mandíbula, su límite anterior, el borde posterior del vientre anterior, y el otro, el borde anterior de lo que es el vientre posterior del músculo digástrico, ¿ya? Entre su contenido, ¿qué vamos a tener? La glándula submandibular, ya, lo más importante. Esta se prolonga. ¿Qué más vamos a tener a este nivel, jóvenes? Miren acá, lo que es la arteria y la vena facial. Ahora yo les explico. Aquí hay un dato muy importante, ¿ya? La arteria y la vena facial a este nivel se van a ver de manera muy hermosa, ¿ya? En el vivo. Ya en el muerto, como está en el cadáver, estas suelen encontrarse un punto más arriba, ¿ya? No sé si sea por la contracción, por la deshidratación del cadáver, solemos encontrarlo un poquingo más arriba. Es por eso que en las disecciones, quien no está leyendo variaciones anatómicas, pues fácilmente la rompe la arteria, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? La arteria, hemos dicho la vena facial, tenemos la arteria submentoniana, vamos a tener parte de la arteria lingual, miren aquí abajito está la arteria lingual, vamos a tener dos nervios, un nervio muy importante que es el nervio hipogloso y también el miloioideo, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué tenemos en lo que es el límite? Bueno, acá dentro de este triángulo vamos a ver que hay un pequeño espacio. A ese espacio le vamos a llamar el hiato hiogloso miloioideo. ¿Por qué hiogloso miloioideo? Porque está entre esos dos músculos, ¿no? ¿Ya?
entre el hígado gloso y el miloioideo, el mieloideo y el hígado gloso. Entre esos dos, ¿cuál va a ser el contenido? Ya anteriormente el miloioideo y posteriormente el hígado gloso. ¿Cuál va a ser el contenido? Bueno, uno, la prolongación. Ahora, no quiero que se vean solo en este triangulito, sino que esto se prolonga hasta más arriba, ¿ya? Por ende, este contenido que tiene una prolongación de la glándula submandibular, el conducto de Wharton o conducto de la glándula submandibular, ¿ya? Y el nervio hipogloso, ¿ya? Vamos a ver una imagen más adelante. Miren, esta es una disección cortando lo que es la rama ascendente de la mandíbula. Miren, aquí tenemos el nervio alveolar inferior. Y acá tenemos, miren, al espacio entre el miloioideo, que está aquí cortado, y el hiogloso, por lo que abajo, ¿no? Por lo que, miren, estaríamos viendo acá, miren, la prolongación de la glándula submandibular, que está yendo a desembocar en su abertura que está delante del frenillo lingual. Y acá, miren, encontramos al nervio hipogloso, que va a ir a inervar a casi todos los músculos de la lengua. Y también tendríamos que encontrar la prolongación de la glándula submandibular, que se está acá, miren, aquí igual. Entonces encontramos el contenido. Ya ahí estaría a ese nivel el hiato hiogloso miloioideo. Luego nos vamos con lo que es el triángulo lingual o de Pirogov. Ya este triángulo, jóvenes, está delimitado por el vientre posterior del músculo miloioideo, pero ahora este nervio, el nervio hipogloso, va a estar de límite. Por ende, el límite superior, ¿quién es? El nervio hipogloso. Y por debajo, lo que es el tendón intermedio del músculo digástrico. Contenido, pregunta de examen, la arteria lingual. ¿Ya? En mi primer parcial, esta fue pregunta de examen. ¿Ya? Triángulos del cuello siempre entra. Entonces, tenemos ahí sus límites. El piso o el suelo, ¿cuál va a ser? El músculo del hígado, ¿no? Obviamente. Ya lo hemos visto. Contenido, netamente arteria lingual. Ahora nos vamos a lo que es el triángulo carotidio. El triángulo carotidio, jóvenes, va a tener diversos límites. Bueno, primero el límite va a ser el vientre posterior del músculo digástrico. Ya, de ahí nos vamos a ir a lo que es el vientre anterior del músculo homoioideo. Miren, acá está el músculo homoioideo. Ya, y desde ahí nos vamos a ir al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Ahí tenemos el triángulo carotidio. El piso, ¿cuál va a ser? Va a ser el músculo constrictor inferior de la faringe, que es este de azulcito, ¿ya? Vamos a tener al músculo tiroideo y al esterno tiroideo, ¿ya? Este de aquí abajo el esterno y el otro el tiroideo, ¿ya? Entonces, esos serían los músculos que forman parte de su suelo. Su contenido, vamos a ver aquí al paquete vasculonervioso del cuello, prácticamente a la arteria carótida común, ya que va a estar envuelta por su vaina carotidia. Y si está envuelta por su vaina carotidia, va a contener a la vena y el nervio vago, ¿ya? Y pues a la carótida externa y sus ramas, ¿ya? Y aparte de eso, ya hemos dicho en arterias, pues a la carótida común y sus ramas, ¿no? Carótida interna y externa. ¿Y qué más vamos a tener en venas? La vena yugular interna. En la vena yugular interna está desembocando lo que es un tronco, que es el tronco tirolingofacial, que a veces también se le llama tirolingofaringofacial, dependiendo si ahí desemboca la vena faríngea, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el contenido. También vamos a ver al nervio laringeo superior, ¿ya? Y lo que es al 11º par craneal y al 12º par craneal. Eso en lo que es el triángulo carotidio. Ahora, dentro de ese triángulo hemos dicho que habían 3. Entonces, uno es el de Becklar. El de Becklar ya se encuentra posterior al triángulo lingual o de Pirogov. Ya, miren, acá lo vamos a tener. ¿Cuál es el límite ya del triángulo de Becklar? Es el vientre posterior del músculo digástrico. Ahora, mi gato. Ya, entonces decíamos, teníamos como límite posterior el vientre posterior de lo que es el músculo digástrico, ya, tenemos el asta mayor del hueso ioides, ya, y luego tenemos de posterior, ya, al borde posterior mismo, ya, del músculo
gloso. Ahora, ¿qué va a haber de contenido acá? Tanto la arteria lingual, en su nacimiento de la arteria carótida externa, ¿ya? Y al nervio hipogloso, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que acabamos de hablar. Ahora tenemos al triángulo yúgulo-digástrico o triángulo de Gullón. Ya, el triángulo de Gullón está formado por lo que es, bueno, a ver, su límite posterior va a ser la vena yugular interna, ¿ya? Su límite anterior ya va a ser el tronco tirolingofacial o tirolingofaringofacial, ya dependiendo si aquí desemboca también la vena faríngea. Y su límite superior va a ser el vientre posterior del músculo digástrico, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, ¿y cuál va a ser su contenido? Pues ahí, como estamos observando, vamos a ver ahí al nervio hipogloso, ya a la arteria carótida externa, ¿no? Como contenido. Ya, esos dos son los más importantes, ¿no? El contenido de la arteria carótida externa, el nervio hipogloso, y se dice que acá hay una rama descendente, ya, que es la rama descendente del plexo cervical, ya, va a bajar junto con lo que es el paquete vasculonervioso del cuello, ya. Eso con lo que es el triángulo de Guillain. Ahora vamos al triángulo ya hemos visto el de Farabeuf, ¿no? No hemos visto el de Farabeuf, hemos visto el de Pirov. Entonces, el triángulo de Farabeuf tenemos ya al nervio acá como límite, achicando al de Guillain. Tenemos al nervio hipogloso como límite, ya tenemos al tronco tirolingofaringofacial o tirolingofacial, y tenemos acá a la vena yugular interna. Ya el contenido va a ser prácticamente el mismo, solo que acá vamos a observar a lo que es el seno y el cuerpo carotídeo, ya que lo vamos a ver más adelante, ahorita cuando lleguemos a irrigación, y la rama descendente del plexo cervical, que va a formar con lo que es la asa cervical o la asa del hipogloso. ¿Ya? Entonces, como límites, bueno, ya hemos visto esto, ¿no? Entonces ahí tenemos el contenido. Con eso acabamos triángulo carotidio y nos vamos al triángulo muscular. El triángulo muscular ya tiene como límite anterior, pues una línea que se traza por la mitad del cuello, que es la línea media anterior. Tenemos el borde superior, pues va a corresponder al músculo homoyoideo, ¿ya? Y la parte inferior, pues al esternocleidomastoideo, y ahí completamos lo que es este triángulo, ¿ya? Y el contenido de este triángulo va desde todos los músculos infrayoideos, desde la laringe, la tráquea, ¿ya? La glándula tiroides, que está justo acá, miren, ¿ya? La glándula tiroides, la vena yugular anterior, que es esta de acá, miren, la vena yugular anterior, una de cada lado, ¿ya? Que es muy superficial, y las venas tiroideas inferiores, ¿ya? Que estarían por este lado. Tendrían que estar por más aquí abajito, ¿ya? Las tiroideas inferiores. Ahora, también vamos a encontrar ganglios linfáticos, ¿ya? Los ganglios yugulares anteriores o paratraqueales. Dentro de ¿ya? Vamos a ver lo que es el rombo de la traqueotomía. No me salió muy bien el rombo. ¿Cuáles son los límites superiores? Ya, los músculos esternoioideos. Ya, a estos esternoioideos a veces tienen una inserción en la clavícula y se les llama esternocleidoioideo. Ya, luego tenemos como límite inferior los esternos tiroideos, ya, que estarían abajo. ¿Para qué nos sirve saber? Es muy importante. ¿Por qué? Porque este rombo ya tiene, en esta zona hay una piel que es muy fina, ya, y solo va a estar recubierta por la fascia, ya, cervical, por lo que es muy fácil, o es, por así decirlo, lo más idóneo para realizar el procedimiento de la traqueotomía. Ya, la traqueotomía se debe hacer un corte a nivel horizontal, a nivel del primer y el segundo anillo traqueal. A veces lo hacen entre el segundo y el cuarto, ya, y más o menos se manejan esos parámetros. ¿Para qué usamos la traqueotomía?
Bueno, es un procedimiento que hacemos cuando hay obstrucción de vías aéreas superiores o al menos hay una insuficiencia respiratoria aguda y grave. Es decir, el paciente no puede respirar, no puede mantener la oxigenación a nivel sistémico, por lo que nosotros tenemos que recurrir a este proceso. Obviamente, este proceso tiene que ocurrir en un quirófano, no lo podemos hacer en el exterior, una traqueotomía. ¿Qué podemos hacer en el exterior? Lo que es una cricotomía. La cricotomía nosotros la realizamos entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, a este nivel, ¿ya? A ese nivel vamos a hacer lo que es el corte, ¿ya? La cricotomía podemos hacerlo, pues, de un procedimiento de urgencia. Ustedes han debido ver hasta, no sé, Doctor, y todas las series médicas que hayan visto hacen cricotomía, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Generalmente hacen una cricotomía cuando hay un edema del glotis, ¿ya? Un edema dentro de la faringe, ya que es muy agudo y puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, lo hacemos con urgencia. Esto no lo podemos hacer, digamos, la cricotomía la podemos hacer fuera, en el exterior, siempre y cuando tengamos un poco de lo que es el material necesario. Ahora, ¿y cuál es más fácil de hacer? Ya la cricotomía, bueno, la que conduce a menos riesgos. ¿Por qué? Porque acá solo estaba la membrana eh, y, bueno, la membrana alrededor que estaba ahí, ya, solo va a contener a una rama, ya, a la arteria cricotiroidea, no va a haber otra más, y esa está lateral. Entonces, cuando nosotros cortamos la membrana cricotiroidea, que está a este nivel, pues no hay tanto peligro de, o sea, de darle a la arteria. Ya es mucho más sencillo que tú hagas una traqueotomía, porque en una traqueotomía tenemos acá las venas, tenemos todo el contenido que acabamos de ver. Entonces, ese contenido, pues nos dificulta, ¿no? Imagínense cortar la vena yugular anterior, vas a tener que suturar la vena, y si puedes, porque si no la suturas bien, ya entonces tienes que evitarlo, ¿no? Entonces, eso con lo que es en el triángulo muscular. Y con eso terminamos región anterior del cuello, en lo que son los triángulos. Ahora nos vamos a lo que es la parte posterior. Habíamos visto que el triángulo posterior del cuello tiene diverso contenido, ¿no? Vamos a iniciar con lo que es el triángulo occipital, homocipital. Bueno, el límite anterior es el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, el límite inferior es el músculo homoioideo y el límite anterior es el trapecio. Ya, entonces ahí ya tenemos el contenido, el límite, el contenido vamos a tener aquí a la arteria occipital, ya, miren por acá, naciendo a la arteria occipital, vamos a tener a un grupo ganglionar, ya, es decir, de ganglios linfáticos, vamos a tener al noveno par craneal, ya, dije noveno, digo al onceavo par craneal. ¿Por qué? Porque recordemos que el nervio espinal está yendo a inervar a dos músculos. ¿A cuál? ¿Quién se acuerda? El nervio accesorio o espinal, ¿a qué músculo se inerva? Ya avanzamos, jóvenes. ¿A quién inerva? Dos músculos, son preguntas de examen. Jóvenes, ¿hay alguien ahí con vida? Al músculo escaleno, digo al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio, ¿no? Entonces, si nosotros diseccionamos por esta parte, también lo vamos a estar encontrando. ¿Qué más vamos a encontrar? A todos los ramos superficiales del plexo cervical. ¿Cuáles son esos? Ya tenemos al nervio occipital menor, vamos a tener al auricular mayor, miren, acá está el auricular mayor, ya vamos a tener al cervical transverso, vamos a tener a los supraclaviculares, que es característico verlo por acá, y lo vamos a ver cuando hagamos la disección de esta parte. Obviamente, si cortamos al esternocleidomastoideo, podemos ver un poco más hacia el fondo los troncos primarios del plexo braquial.
Luego tenemos al triángulo homoclavicular o supraclavicular mayor, o también llamado triángulo subclavio. ¿Cuáles son los límites? De nuevo, el homoyoideo, el borde superior de la clavícula y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Por lo que el contenido va a ser la arteria subclavia, la vena subclavia a veces, ¿ya? Y los troncos primarios del plexo braquial. Luego tenemos ya acá lo que es el triángulo supraclavicular menor o de Sedillot o frénico de Sand también le llaman. ¿Por qué? Este es, bueno, sus límites están en medio de las dos cabezas musculares del músculo esternocleidomastoideo y por el fondo está discurriendo que el nervio frénico, ¿ya? Entonces esto es muy importante. Bueno, terminamos con esta frase, lo que es este tema: el que conoce el exterior es erudito, quien se conoce a sí mismo es sabio, pero quien conquista a los demás es poderoso, pero quien se conquista a sí mismo es invencible. Y con esto acabamos lo que es triángulos del cuello y vamos a ver, creo que dejé de compartir. Se ve todavía las presentaciones, ¿no? Ya, hasta acá lo voy a cortar la grabación